paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Amén. Hoy día nos hemos reunido para dar a conocer a nuestros hermanos el tema de la reconciliación. En este caso, el tema de la reconciliación, traemos a colación la entrevista que tuvo el doctor Ocio el 13 de noviembre de 1987 en Cieneguía. Entonces, esa entrevista lo plasmó en la página 181 y 183 en su libro El Tahuantinsuyo Bíblico, y de las cuales hemos hecho el extracto acerca de este diálogo, esta conversación. El maestro le hace entender en qué consiste el misterio de la reconciliación. Entonces, el maestro, al encontrarse en el comedor de Cieneguía, porque uno de los invitados que siempre era recurrente, el doctor Juan Ocio, un antropólogo social que estaba comenzando a investigar todo lo que es referente al hombre peruano, ¿no? Sus procesos, sus ideas, el concepto que tiene de la vida, la visión que tiene el hombre que viene del Ande, prácticamente se ha plasmado acá en el Perú, y esa cosmovisión nos hace ver desde el punto de vista religioso. Para ello va a visitar al maestro, quien es un paradigma, es decir, que representa un movimiento religioso que se hace una organización luego, y luego, como somos ahora un pueblo, que hacemos conocer que es por obra de las profecías que llega a formarse este pueblo, y practicar el día de la reconciliación, que lo llaman allá, en la parte del oriente, los judíos lo llaman el Yom Kippur, lo celebran este día de reconciliación. Ahora, nosotros vamos a ver, hermanos, el maestro cómo le explica todo el contexto histórico de la reconciliación que hace Dios con la humanidad. O sea, cómo nos hemos reconciliado ante Dios, porque sabemos que nosotros, a la humanidad a través de Adán, había incurrido en el pecado. Entonces, los hombres hasta la etapa de Moisés solamente vivían mediante la fe, como, ¿no? En ese tiempo, por decir un hombre de fe, por ejemplo, Abraham, Isaac. Entonces, hermanos, en esos tiempos, el que representaba el hombre de fe y tenía la promesa del pueblo de Dios, de la simiente de Abraham, de toda aquella simiente formaba un pueblo. Entonces todos ellos, los israelitas descendientes de la simiente de Abraham, eran pueblo de Dios. Entonces ellos tenían una promesa por fe, todavía no conocían los mandamientos de Dios. Entonces, luego, a partir de la etapa cuando Dios da a conocer la ley de Dios a través de Moisés, para que la humanidad, a través de la ley, sepa lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, pone la ley para ver el hombre se dé cuenta dónde transgrede, ¿no? Porque conocer la ley
implica de que si tú ves la ley como un espejo y ves dónde está tu mancha, dónde está algo que no está bien, entonces la ley es para mirar dónde nosotros incurrimos en error. Entonces viene la ley para perfeccionarlo, es decir, para estar sin manchas. Entonces, hasta los tiempos anteriores a Moisés, en el primer juicio, que fue con Noé, y el segundo juicio, que fue con Lot, ellos creyeron en Dios por fe. Entonces ellos eran hombres que creyeron, aunque no vieron, pero creyeron en Dios, eran hombres de fe, ¿no? Así como Abraham le menciono. Entonces fueron salvados por su fe. Y de una vez que con Moisés recibieron los mandamientos, quedaron ya apercibidos, ¿no? Que los mandamientos deben practicarlo para que el hombre sea un hombre santo, para que alcance la santidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que el mandamiento fue quebrantado. Y como fue quebrantado, entonces dice el maestro, esta postrera generación conocería los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, pero lo conocerían a través del Hijo del Hombre o el postrer Moisés. Entonces, y luego dice el maestro, ¿cómo es el contexto de esto? Entonces el maestro menciona la finalidad de la primera venida de Cristo. Entonces, él dice, la primera venida de Cristo tiene una finalidad. ¿Ya? El Hijo del Hombre fue crucificado, dice el maestro. Entonces, dentro de él estaba el Espíritu Santo. Y ese hombre derramó la sangre y no fue por las puras. Eso lo declara también, pueden leerlo, en Colosenses 3:3. Como decir, tiene su objetivo. Esa sangre era para reconciliar a la generación de este siglo al Padre y para borrar al mismo tiempo los pecados de la humanidad, ojo, de los que se arrepienten. Es como decir, hermanos, ¿por qué dice que el Hijo del Hombre fue crucificado? Cuando llama el Hijo del Hombre, por ejemplo, Dios, en la Biblia, al profeta Ezequiel le dice Hijo de Hombre, le da esa denominación, es porque es una criatura humana como todo hombre. En aquellos tiempos, el hombre tenía cuerpo, alma y espíritu, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente era un espíritu humano, sino ese espíritu ya venía de arriba, del cielo, y engendra un cuerpo limpio, puro, ya sin pecado concebido, como hemos escuchado alguna vez, para pagar el pecado del hombre. Con su sangre ya paga el pecado del hombre, es decir, expía, como un cordero que expía para pagar el pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo con su sangre paga el pecado del hombre, pero ese ya era un convenio, hermanos. Hay una narrativa, hay una historia atrás de esto, que había hecho el Padre un pacto en una asamblea en los cielos con los ángeles, y en esa reunión de los ángeles le dice
es necesario que el Hijo de Dios baje a pagar el pecado del hombre. Pero, ¿cómo va a pagar el pecado del hombre? Ese espíritu, que es una luz, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, como dice San Juan 1:5, esa luz tiene que tener carne. Y esa luz, cuando tiene carne, el Espíritu Santo baja del cielo, se reviste de una carne humana, y esa carne era sacrificada como un cordero. Pero esa carne es limpia, pura, donde no intervino el hombre. ¿Ven? Entonces, esa sangre es para reconciliar al hombre, porque Adán había pecado. Adán había pecado, entonces nuestro Señor Jesucristo vino a dar la opción de que la humanidad se reconcilie con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, en la primera venida. Entonces dice, entre todos los que están reconciliados, ellos están en una relación del libro de la vida. Y todos los que están escritos en el libro de la vida tienen la oportunidad para la salvación. Cuando alguna vez nosotros escuchamos que nosotros entramos a servicio de Dios y todos pensamos que estamos inscritos en el libro de la vida. Pero para ser inscritos en el libro de la vida uno tiene que nacer de nuevo. Y para eso el Espíritu Santo viene a derramarse en esta generación, en esta tercera generación, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene a derramarse en la humanidad. ¿Para qué? Para que el hombre tenga acceso a la vida eterna. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió, ofrendó su sangre, esa carne es una carne humana, pero tenía que volver nuevamente ya. Y cuando vuelva nuevamente, reunir a todos los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida. Pero para ser escritos en el libro de la vida tenían que llegarse a un pueblo, al pueblo de Dios, y ser circuncidados, así como en el tiempo de Abraham eran circuncidados en la carne, tienen que ser circuncidados en el corazón con el Espíritu Santo. Si no, no pueden ser hijos de Dios. Si no, no pueden estar inscritos en el libro de la vida. Eso es un estudio más profundo, hermanos, pero le estamos dando a conocer estas pautas de la conversación que obtiene el doctor Ocio con el maestro Ezequiel. Entonces, el maestro sigue dialogando. Dice, Cristo murió, derramó su sangre, pero tenía que volver para juntar a la gente. Ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo significa la carne que el Espíritu Santo unge. Cuando en la primera venida el Espíritu Santo viene y nace nuestro Señor Jesucristo, esa carne sube al cielo y ahí queda por pacto confirmado, ya no baja. Pero como el Hijo de Dios promete a sus discípulos, yo rogaré al Padre que os dé otro consolador y es necesario que yo me vaya, Él promete volver. Promete volver en estos últimos tiempos, pero va a tomar, como dice, rogaré y vendrá otro consolador. Ese consolador, si alguna vez han escuchado el tema del consolador, ese consolador es la carne, es decir, el Espíritu Santo toma otro cuerpo y hace de ahí templo de Dios, y esa es la venida del Hijo del Hombre en este tiempo. Ahora, en este tiempo ya dice, viene sin pecado.
¿Cómo viene sin pecado? Es que Dios ya limpió la carne humana, ya lo limpió y está expedito para que esa carne sea usado como templo. ¿Ve? Se ha usado como templo. Entonces dice, como Jesús murió por toda la humanidad, pero, y eso es una pregunta que siempre hacen algunos hermanos religiosos, mayormente los judíos ortodoxos, dice, pero si Cristo murió por nosotros aquí, ¿cómo entonces ustedes siguen pecando? Entonces, si nosotros leemos, Eclesiastés 7:20 dice, ¿qué santo no podría pecar durante un año? El maestro le explica al doctor Ocio. Para eso Dios preparó una ley para descargar el pecado del hombre anualmente. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo murió para limpiar el pecado del hombre, pero el hombre sigue pecando. Pero eso no quita ni desautoriza que nuestro Señor Jesucristo haya hecho la reconciliación del hombre, de la humanidad, con Dios. Ya está la reconciliación. Pero el hombre, una vez que se arrepiente, tiene que cuidarse de no ensuciarse. Y ese es un proceso, como les vuelvo a repetir, que tiene que someterse al día de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en esos días, como también en la celebración de las fiestas solemnes, se come la Santa Cena y eso es para obtener la vida eterna. En estos casos también se participa de la expiación, ¿ya? Entonces, para que una vez anualmente seamos reconciliados y después ir a sus fiestas solemnes, comer la Santa Cena, y todo esto es para vida. Pero ¿quiénes lo van a cumplir? Los inspirados. Los inspirados. ¿Por qué el mundo no puede cumplir? Porque no tiene el testimonio del Espíritu Santo. Piensa que eso es de la antigüedad, pero si un caso, hermanos, el testimonio del Espíritu Santo llegase a él, a su conocimiento de la reconciliación, sabrían que esto se tiene que celebrar. Es un misterio de la reconciliación y que a veces no entiende la humanidad porque no tiene la inspiración. No tiene la inspiración. Pero si se allega al pueblo de Dios, es decir, a los israelitas, va a las fiestas solemnes, come la Santa Cena, está los 8 días de consagración, Dios promete que esa persona va a ser inspirada, va a circuncidar su corazón. Entonces, todos los israelitas mayormente están, como se dice, para salvación, pero también el maestro dice, a pesar que están reconciliados para con Dios, pero algunos van a ser borrados. ¿Pero por qué van a ser borrados? Por buscar su propio destino. ¿En qué sentido? Por la desobediencia. Es decir, ¿desobediencia a qué? A los mandamientos. Ahora, van a ser borrados del libro de la vida, pero también dice que hay otro libro que es el libro de la muerte. En el libro de la muerte están prácticamente las personas que prácticamente ya no tienen perdón. O sea, son hombres malos. Entonces, pero dicen, si esos hombres tratasen de cumplir, también pasan al libro de la vida. O sea, Dios le da esa oportunidad. Entonces dice, muchas veces tenemos que estar haciendo esfuerzo de nuestra carne mismo, a que sea caminando de 4 patas, y seremos recibidos después mejor, dice. Porque hay hermanos que en realidad, como dice, están lejos de Dios, no tienen noticia de Dios, pero por A o B tienen esa necesidad. Alguna vez
escuchan el Evangelio y nuestro deber es predicar. Entonces, por más duro que sean, si Dios toca su corazón, por más malos que sean, por más que no estén escritos en el libro de la vida, pueden obtener la salvación. Entonces, esta conversación, hermanos, ya lo tuvo el maestro Ezequiel Atacusi Gamonal el 11 de noviembre de 1987. Y acá el último punto le explica el maestro. El Hijo del Hombre en esta generación celebra con su pueblo la reconciliación. ¿Para qué? Para que todos los escritos en el libro de la vida alcancen la salvación. Para que todos que no conocen el Santo Evangelio, que son los mandamientos, puedan ser inspirados. Entonces, hermanos, este misterio de la reconciliación va a ser esta conversación punto por punto. Lo que les he hablado es la conversación que ha tenido el maestro con el doctor Ocio, y eso va desarrollado con mis hermanos expositores que vienen enseguida a exponer punto por punto de la conversación. Hasta aquí mi participación, amados hermanos y hermanas, y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Cuando te presentes delante de Jehová y te acordares que tienes algo